Hermanos, estamos en Marcos, capítulo 9, verso 42 al 50. Ya estamos a punto de terminar este capítulo y el título de la predicación del día de hoy es Ten cuidado, no sea que caigas. El título de la predicación del día de hoy es Ten cuidado, no sea que caigas. Y para colocarnos en contexto, hermanos, vamos a leer nuestro texto clave, nuestro texto base, Marcos capítulo 9, verso 42 al 50. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 45. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Hermanos, en una ocasión, según yo no tiene mucho, escuché una historia, ya ven que aparecen cortos en YouTube donde de repente promocionan podcasts y así de diferentes temas. Este era un hombre que estaba entrevistando a un muchacho que él salía mucho de viaje y se dedicaba a hacer alpinismo, subir montañas, ir por lugares de nieve, caminar. Y entonces el conductor del programa una vez le preguntó y le dijo a este muchacho: oye, ¿qué ha sido lo más duro que has vivido tú como alpinista? Y él le comenta: bueno, en una ocasión iba con un grupo de amigos para subir una montaña, pero tuvimos que pasar por un lugar donde había hielo, mucho hielo, y este hielo estaba cubierto por nieve. Entonces, uno de mis amigos, cuenta él, y ya le salían las lágrimas, él cayó en una de las grietas que no se dio cuenta, pisó mal, creyó que había suelo, realmente había una grieta, cayó y la grieta era muy profunda. Dice: nosotros nos dimos cuenta que todavía seguía vivo porque pedía ayuda, pero ni con todas nuestras cuerdas nosotros pudimos alcanzarlo. Entonces el que dirigía el podcast le preguntó: ¿y entonces qué hicieron? Se le quebró la voz al muchacho y yo la verdad lo recuerdo muy bien, y dijo: tuvimos que seguir avanzando, lo dejamos allí. Dice: ya no pudimos hacer nada. Dice: un mal paso, él no se fijó, cayó, no pudimos ayudarlo y nosotros no íbamos a poder romper el hielo, era muy profunda, nuestras cuerdas no llegaban, lo repito, tuvimos que dejarlo. Hermanos, hay caídas que cuestan la vida, hay caídas en las cuales uno ya no se puede levantar, y por esto, hermano, hoy veremos las graves consecuencias de no cuidar nuestros pasos. Hoy veremos las graves consecuencias de no cuidar nuestros pasos. Les presento el bosquejo. Punto número 1 del bosquejo: no hagas tropezar a los pequeños. Verso 42. Punto número 1 del bosquejo: no hagas tropezar a los pequeños. Verso 42. Punto número 3 del bosquejo: cuida tus pasos de no caer. Verso 43 al 48. Punto número 2 del bosquejo: cuida tus pasos de no caer. Verso 43 al 48. Y punto número 3 del bosquejo: un llamado a no descuidar tu santidad. Verso 49 y 50. Punto número 3: un llamado a no descuidar tu santidad. Verso 49 y 50. Entonces, teniendo esto en mente, hermanos, vamos a entrar a nuestro texto base, Marcos capítulo 9, verso 42. Estando en el punto número 1 del bosquejo: no hagas tropezar a los pequeños. Marcos capítulo 9, verso 42. Dice así la palabra de Dios: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí,
mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Recuerden que hubo un pequeño paréntesis en los versículos anteriores. El maestro contestó la pregunta de Juan. Juan le dijo: maestro, hemos encontrado una persona que echaba fuera a demonios en tu nombre. ¿Y qué hicimos? Le dijimos que ya nos siguiera. Procuramos detenerlos, dice el texto. El maestro les contesta y dice: no lo detengan, porque el que no está en mi contra está conmigo. Nadie que predica mi nombre sinceramente puede estar en mi contra. Entonces, después de haber contestado esta duda, hermanos, de Juan, el maestro vuelve a retomar el tema principal, el cual estaba primeramente predicando sobre quién era el mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? El Señor, los apóstoles tenían esta duda, estaban discutiendo camino a Capernaum, quién era el mayor entre los apóstoles, quién sería el más grande, y el Señor le dijo: no se equivoquen, el más grande es aquel que se humilla, el más grande es el pequeño, aquel que sirve. Juan lo interrumpe, pero vean cómo el Señor, después de contestarle a Juan, conecta las ideas para que una vez más, pues los apóstoles estuvieran vivos y recordaran lo que nuestro Señor le estaba diciendo. Vean lo que dice el texto, verso 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. La clave con la cual conecta con los versos anteriores es la palabra pequeñitos, que en el griego es micros. Esta palabra en el griego es micros. El significado de micros es poco, insignificante. Poco o insignificante. Bueno, bajo el contexto de los versos anteriores, aquí se está refiriendo una vez más a un niño pequeño, un niño chiquitito. Entonces, cualquiera que haga tropezar a uno de estos niños chiquitos, pequeñitos, bueno, y esto recuerden, lo conectamos con la idea del verso 37 de Marcos 9. Si quieren, vayan rápido allí. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ser interrumpido por Juan? El que reciba en mi nombre a un niño, paidión, como me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La palabra niño es paidión, que también quiere decir niño, pequeño o esclavo. Recordemos que en los tiempos de Jesús, un niño pequeño tenía muy pocos derechos porque estaban bajo la tutela de los padres. No tenían realmente derechos hasta que llegaban a la adultez. Entonces, recuerden, el que reciba a uno de estos niños, el más significante de la sociedad, el que no puede valerse por sí mismo, me está recibiendo a mí. Esa era la idea que quería conectar. Entonces, el niño que aquí vemos en el verso 37 de Marcos 9, no es tanto un niño. Bueno, sí, había un niño entre los discípulos y nuestro Señor Jesús, que nuestro Señor Jesús agarró para ponerlo de ejemplo. Pero no se está refiriendo que a cualquiera que reciba o sirva a un niño literal, que les repito, no quiere decir que no ayudemos a los niños desamparados, sino más bien es una ilustración en donde nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles que dentro de la familia de la fe, dentro de nuestras congregaciones, dentro del cristianismo, va a haber hermanos tan insignificantes en sus propias fuerzas que nosotros tenemos que ayudarles. Hermanos que van a estar desamparados, y si tú buscas ser el hermano mayor de todos, primeramente tienes que concentrar tu ayuda en ¿quiénes? En los más pequeñitos dentro de la familia, aquellos que no se puedan valer por ellos mismos, aquellos cristianos que les cuesta trabajo ciertas situaciones de la vida. A ellos tenemos que servirles. Quizás estás pasando por un problema, o tú sabes de un hermano que está pasando por un problema económico. Tú, como el hermano mayor, ¿qué tienes que hacer? Ver la manera de sustentar sus necesidades conforme a tus posibilidades. No es de que vendas tu casa para ayudar al hermano. Muchas veces no es así. Muchas veces es ayudar a los necesitados con lo que tú tengas, con tus posibilidades. Pero simplemente con el hecho de estar a su lado, orando, escuchándolo, tú ya lo estás apoyando lo suficiente. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? Servir, servir, servir. ¿Qué es servir? Dar tu vida a aquellos que lo necesiten. Dar parte de ti. Humillarte tú
para que ellos puedan levantarse y, ¿por qué no?, también ser exaltados. Es parte del servicio. Como aprendamos del ejemplo de Juan el Bautista. Yo mengué, ¿para qué? Para que Cristo creciera. Muchas veces nosotros tenemos que menguar para que Cristo en el hermano crezca. Así funciona esto en la familia de Dios. No ver por uno mismo, sino aprender a ver por el resto de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Entonces nosotros regresamos a Marcos 9, verso 42. Y aquí encontramos una advertencia. Recuerden, ya vimos la conexión entre pequeñitos y niños, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, hablé de niños, ahora les hablo de pequeñitos, que también se refiere a niños. Entonces ya conecté la idea antes de que fuera interrumpido. ¿Y qué dice? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí. Noten, hermanos, noten cómo Jesús hace un gran énfasis en dar a saber que estos pequeñitos son realmente genuinos creyentes. ¿Por qué? Porque estos pequeñitos creen en mí. O sea, ¿creen en quién? En Jesús. Son genuinos creyentes. Estos pequeñitos son genuinos creyentes, genuinos hijos de Dios. Pero ahora yo quiero que vean sus ojos la siguiente palabra, que es muy interesante. Cualquiera que haga ¿qué? Tropezar. Cualquiera que haga tropezar. De la palabra griega, escandalizo. Escandalizo. Esta es la palabra griega, escandalizo. De hecho, nuestra palabra escandalizar viene de aquí, de esta palabra, escandalizo. Pero esta palabra escandalizo también, bajo el contexto que estamos viendo, puede significar hacer caer en pecado. Hacer caer en pecado. Tropezar. Por eso, bueno, los traductores de la Reina Valera pusieron tropezar porque quiere decir hacer caer en pecado. Entonces, es causar o hacer que un creyente cometa un pecado. Este sería el sentido. Hacer que un creyente cometa un pecado. Entonces, parafraseando esta primera parte del verso 42, quedaría así, de la siguiente manera. Vean la pantalla. Cualquier persona, sin importar quién sea, que haga caer en pecado a uno de mis hijos pequeños que cree en mí, o sea, un verdadero creyente, ya la siguiente parte del verso 42, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Bueno, vean que dice que se la atase a la persona que haga caer a un creyente genuino una piedra de molino al cuello. Pero si vamos a Mateo 18:6, no es una piedra de molino cualquiera. Miren, vayan a Mateo 18:6. En lo que ustedes lo buscan, reafirmo la idea. Mateo 18:6. Cualquier persona que haga pecar a uno de los hijos de Dios, pequeños, hablando de los que tienen necesidad o en general, mejor le fuera que le atasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Pero vean lo que dice Mateo 18:6, dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Aquí Mateo añade molino de asno, una piedra de molino de asno. ¿Cómo es esa piedra? Vean la imagen. Eran las piedras las cuales se movían para trillar el maíz, y los burritos que hacían los asnos, pues caminaban en círculo para que trillaran el grano. Ahora, vean el pequeño cuello de este pobre hombre. Y dice el Señor: cualquiera que haga hacer caer en pecado a uno de mis hijos, una piedra de ese tamaño, será mejor que se le colgase y fuera arrojado al mar. Vi una imagen, realmente me sorprendió. Cada que encontramos en internet, estaba Jesús con sus discípulos agarrando a un niño, y atrás había unos hombres en un peñasco arrojando a otro al mar con una piedra.
Bueno, no les puse esa imagen porque dije, Jesucristo estaba viendo la muerte de alguien, ¿no? Pero estas imágenes sí se las puedo mostrar. Más o menos sería la ilustración, ¿no? Cualquier persona, lo repito, que haga pecar a uno de los hijos de Dios, mejor le fuere que se le atase una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar. Eso dice el Señor. Y yo digo, perdóneme, pero morir ahogado, atado, con una piedra de molino en el cuello, no es la muerte que tú quieres, ¿no? Por lo general uno cuando espera la muerte, ¿qué dice? Yo quiero morir en mi cuarto. Bueno, si ustedes que están casados, ¿no? Con mi esposo o mi esposa, uno soltero con mis seres queridos, dormido y ya, ahí se fue, ¿no? Que la muerte me agarre dormido, pero que la muerte te agarre vivo, arrojado al mar, con una piedra de molino atada, con la impotencia de no poder salir del agua, no es la muerte que cualquier persona quiere. Es más, si yo te digo cómo quisieras morir, tú no dirías, el sueño de mi vida es morir con una piedra de molino en el cuello y que me arrojen al mar. Claro que no. Pero ¿qué dice el Señor? Que esto va a ser preferible, escúcheme, esta muerte va a ser preferible para aquella persona que haga pecar a alguno de sus hijos. Va a ser preferible esta muerte. Entonces, esta advertencia debe de hacer que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tengamos un especial cuidado en cómo nos dirigimos, tratamos y aconsejamos a nuestros hermanos de la fe. ¿Por qué? Porque todas nuestras palabras y acciones tienen que estar llenas de amor y santidad. De lo contrario, escucha, de lo contrario, tus palabras, tus acciones podrían hacer pecar a un hermano y podrían provocar que tú arrastraras juicio para tu vida, juicio de muerte. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso está diciendo el texto tal cual. Pero quizás alguno de ustedes dirá, Sergio, yo soy también hijo de Dios y sé que mi padre no me hará nada si es que yo hago pecar a uno de sus hijos. Él es un hijo, yo soy un hijo. Entonces, si yo hago pecar a mi hermano con algunas palabras, con algunos malos consejos, pues yo sé que a mí tampoco me va a pasar nada. A lo que yo te digo, no te confundas. Porque, ¿qué dice el verso 42? Marcos 9, verso 42. Vean la primer palabra. ¿Qué dice? Cualquiera. En México, en español y en griego es cualquiera. Es el mismo significado. Cualquier persona, sea cristiana inconversa, que haga pecar a alguno de mis hijos más pequeños, es mejor que se le cuelgue a su cuello una piedra de molino y sea arrojado a mar y que muera así. Será mejor este juicio para él. Entonces tú y yo entramos en esta categoría. Hay una advertencia general para todos, seas hijo de Dios o seas inconverso. Tú no puedes hacer pecar a un hijo de Dios. Tú tienes que tener miedo en hacer pecar a un hijo de Dios. Este es el motivo de este versículo. Provocar en ti temor en no hacer pecar a un hijo de Dios. Entonces, bueno, yo sé que la maldad no sale por naturaleza, pero yo les hago la pregunta. ¿Cómo tú podrías hacer pecar a un hijo de Dios? Yo confío en tus palabras, yo confío en lo que alcanzo a ver, ¿no? Por tu fruto los conocerán. Yo sé que ustedes son genuinos cristianos, hasta donde yo alcanzo a ver humanamente hablando. Entonces, ¿tú cómo podrías hacer pecar a un hijo de Dios? Si constantemente en tu búsqueda por la santidad está hacer que otros también busquen a Dios. Bueno, de hecho los cristianos sí podemos hacer pecar a otros cristianos. De la siguiente manera, les pongo un listado. Por ejemplo, no aconsejando bíblicamente. Si un hermano llega a ti a pedirte un consejo y tú lo malaconsejas conforme a tu opinión, conforme a tu experiencia y no conforme a la palabra de Dios, lo estás malaconsejando y por lo tanto, pues lo estás haciendo pecar. Hermano, hermana, es que mi suegra no me quiere. Es igual para hombres y mujeres, ¿no? Hermano, hermana, mi suegra no me quiere, ¿qué hago?
pues ya no le invitas a tu casa, pues haz que tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, pues ya no vaya a visitarlo, pues que aprenda la señora. Pues le estás mal aconsejando, le estás mal aconsejando. Oye, mira, que que yo tengo cierto problema, ¿alguien me puede ayudar? Sí, da una mordida. No hay problema, Dios te entiende, lo estás mal aconsejando. Oye, yo quiero disciplinar a mis hijos, bien haces. Dice la palabra de Dios que hay que disciplinar a los hijos. Pero ya me tiene harto. Pégale hasta que te canses. Lo estás mal aconsejando. Y lo estás haciendo pecar porque esa no es la voluntad de Dios para la vida. Entonces, para que nosotros no hagamos pecar a un hijo de Dios en este aspecto, no darle malos consejos, lo mejor que es, yo por eso no hablo con nadie, yo por eso no aconsejo a nadie. No, no. Parte de las funciones que tú tienes como hijo de Dios es aconsejar a todas las personas. Toda persona que se acerca a ti por un consejo, tú no le tienes que dar un consejo de Sergio o pon tu nombre. Tienes que darle un consejo de parte de Dios, es parte de tus funciones. Y tú vas a saber qué dice la palabra de Dios estudiando la palabra de Dios. Así se compone esto. Entonces, cuando alguien venga a ti preguntarte algo, especialmente un hijo de Dios, y si se acercan a ti, gloria al Señor porque ven en ti santidad, tú no les tienes que aconsejar cosas malas. Otro ejemplo de mal aconsejar es que no he podido ir a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque últimamente, casualmente, desde que me volví cristiano, mi familia me saca todos los domingos y el Señor dice que tengo que ser testimonio en la familia. Y tú, pues como no conoces la Biblia, sí, hermano, eso dice, tienes toda la razón. No. ¿Qué dice el Señor? No dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre. Amar al cuerpo de Cristo. Convivir con el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, yo sé que amas a tu familia, pero dile a tu familia que eres cristiano, que amas más a Dios, que amas más a Dios que lo amas a ellos, y por lo tanto, tú de tal hora a tal hora tienes que ir a la iglesia y después de eso todo el día estás libre. ¿Se dan cuenta? Ahí ya lo estás aconsejando bien. Bueno, segundo punto, para no detenerme mucho aquí. Segundo punto, ¿cómo tú puedes mal aconsejar al hermano? ¿Cómo tú puedes hacer pecar a tu hermano? Menospreciándolo en hechos y actitudes. Así tú puedes hacer pecar al hermano. Hay hermanos maduros. Habemos hermanos maduros. Nosotros estiramos la mano, no nos saludan. Dijimos, perfecto, no hay problema. Ya se sentó, perfecto, yo voy y lo saludo. Si él no me saludó, yo voy y lo saludo. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ¿verdad? Pero para algunos de ustedes sí es problema. Para algunos de ustedes sí es problema. Y entonces tú en el momento en el cual no saludas, estás haciendo pecar al hermano, porque en el corazón del hermano viene malos pensamientos, malos deseos. Entonces muchas veces con nuestros hechos y con nuestras actitudes hacemos pecar a los hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Como yo sé que al hermano sí le importa que yo siempre lo salude y en ocasiones yo llego tarde y por eso no puedo saludar a todos, ¿qué puedo hacer? Llego temprano para saludar a todos y mis hermanos no se me ofendan. Si mi hermano no viene a mí, yo voy al hermano. ¿Se dan cuenta? A lo mejor, ya ven que cada 8 días nosotros estamos conviviendo, comiendo juntos. A lo mejor me tocó servir el café. A lo mejor le di 1 milímetro menos a cierto hermano y ya vi que ese cierto hermano pues me vio como que porque al otro le dio 1 milímetro más de café y a mí no. Pues en la siguiente le sirvo otro milímetro más y le digo, hermano, aquí estoy, ¿le sirvo otra tacita? Hermano, ¿le sirvo otra? ¿Cuál es el problema? Pero tú puedes hacer pecar a los hermanos con actitudes. Aguas, cómo llegas a la iglesia, escúchenme. Mucho cuidado cómo llegas a la iglesia, porque tu actitud puede hacer pecar al hermano o a la hermana. Cuidado cómo ves, cuidado cómo saludas, cuidado cómo hablas. Ay, hermano, me tengo que cuidar de todo. No es que te cuides de todo, es que tú cuides al hermano de su propio pecado. Tú cuidar a tu hermano. Siguiente, no confrontar su pecado. ¿Conoces
el pecado de un hermano, confróntalo, confróntalo, no lo dejes, confronta su pecado. En el momento que tú no confrontes su pecado, tú estás participando de ese pecado. Tienes que confrontar su pecado. Obviamente con amor, obviamente con santidad, con mansedumbre. Ahora, esta es una pregunta que a lo mejor muchos nos hacen, o algunos de ustedes nos han hecho. ¿Hasta dónde dejar de confrontar el pecado? Les voy a decir algo que Alejandro y yo hacemos. Alejandro y yo, el pastor Alejandro y yo principalmente tenemos la responsabilidad de ustedes en guiarlos en santidad, ¿cierto? Sí, somos sus pastores, tenemos que hacer eso. Nosotros vemos un pecado en ustedes, nosotros, si vemos que reiteran una y otra vez, primero los dejamos tantito, para ver si fue algo casual, qué pasó, ¿no? Lo platicamos Alejandro y yo, pero si vemos que recaen y recaen en un pecado, vamos y hablamos con las personas. Oye, mira, notamos esto en tu vida, cambia, la voluntad de Dios es esta. Pero llega un momento donde Alejandro y yo, si ustedes recaen en pecado, y vemos que es un pecado personal, que te hace daño, por supuesto, pero que no altera a la iglesia, entonces llega un punto donde Alejandro y yo, pues ya no les decimos nada. Ya no les decimos nada. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no le echen la perla a los cerdos. No vaya a ser que las pisoteen y después se vayan contra de ti. Y no es que no te amemos. ¿Saben por qué ya no le decimos nada? Cuando vemos que caen y caen en un pecado y no vemos ni ningún interés en que ustedes pues que luchen contra él, se lo dejamos a Dios. Señor, tú júzgalo y que el Señor te juzgue. Ahora, por supuesto, si hay un pecado que vemos en ustedes que afecta a la iglesia, obviamente amerita Mateo 18, ¿no? Ameritaría una expulsión si vemos que es un pecado muy grave. Pero si vemos que el pecado no es grave, pero recaen o que no afecta a la iglesia, escucha, nosotros jamás vamos a volar tu pecado, pero lejos de hartarte con nuestras palabras, ya te entregamos a Cristo. Y que Cristo sea el que trate contigo, esperando que el Señor te traiga arrepentido. Así funciona. Así funciona. Siguiente. Tú vas a hacer caer al hermano arrastrándolo a tu pecado personal. Quizás para ti algo no es pecado, pero sí es pecado. Pero como tú no estudias la Biblia, tu hermano cree en tu palabra y tú ya lo estás arrastrando a tu pecado personal. O quizás sí, tú cometes un pecado, sabes que eres pecado, lo compartes con este hermano, también es su pecado personal y los dos pecan. Ahí está. Lo estás arrastrando. Siguiente. Estancarlo en su búsqueda de mayor comunión con su Dios. Nos reunimos, y esto, escúchenme, esto pasa mucho en las reuniones de jóvenes. Lo pongo porque es el ejemplo más vivo que tengo en las reuniones de muchos cristianos. ¿Está mal salir y convivir? No, si el propósito de la salida es salir y convivir, ¿cierto? Pero si el propósito de la salida es salir, pero también hablar de comunión, de la palabra de Dios, y tú no buscas la santidad en esa comunión, estás pecando. ¿Y por qué digo jóvenes? Porque muchas veces te prometen, es grupo de jóvenes, van, y lo último que hablan es la Biblia, se la pasan jugando en juegos. Y una pequeña reflexión de 3 minutos después de haber jugado 2 horas. Y la búsqueda de Dios. Bueno, lo mismo, hay tiempo para todo, ¿no? Si los jóvenes un día, vámonos a Six Flags, todos, pues ni modo que estés en la montaña rosa, oye, mira la palabra de Dios. Sí. Juan 3:16. No. O sea, hay tiempo para todo, ¿no? Pero, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que provocar que en tu hermano haya un mayor anhelo por Dios. Y si tú no estás siendo intencional en que tu hermano busque a Dios por medio de tu testimonio, por medio de tu palabra, lo estás llevando a pecado. Hay tiempo para todo, por supuesto, pero solamente quiero que te pongas en esto. Ahora, regresando al tema base. El texto, Marcos capítulo 9, verso 42. El texto, si ustedes lo analizan, el texto claramente no dice con exactitud cuál será el castigo de las personas que hagan pecar a alguno de sus hijos. No lo dice. Nada más está la advertencia. Mejor le fuere que se atase una piedra de molino, ¿cierto? Bueno, ya es una advertencia de muerte.
Mejor le fuera esta muerte. Pero el texto no dice exactamente cuál va a ser el castigo. Pero a ver, si tú, hijo de Dios, haces pecar, tú, hijo de Dios, que no haces pecar a un hermano, ¿qué puedes esperar de parte de Dios? Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios 3, 11 y 12. Vean lo que dice Proverbios 3, 11 y 12. Si tú eres un hijo de Dios que hace pecar a otro hijo de Dios, voluntariamente, inconscientemente, ve lo que te espera. Principalmente voluntariamente. No menosprecies, hijo mío, que el castigo de Jehová. Aquí muchos. Jehová castiga. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? ¿Castiga a quién? Jehová, ¿a quién? Al hijo. No menosprecies, hijo mío, al castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué? Castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Jehová va a ver que tú haces pecar a un hijo de Dios, ¿y qué cree que va a pasar en tu vida? Vas a tener que esperar un castigo de parte de Dios, para que el Señor personalmente te corrija. A lo mejor tú tuviste una actitud con un hijo de Dios que lo hizo pecar, que tú siempre la has tenido toda la vida. Pues, pastor, no me puedo cambiar la cara. Por supuesto que no, pero tu actitud, ¿no? Tu actitud. Ya se te dijo una, se te dijo otra. Entonces el Señor, ¿qué hace? Lo tengo que castigar. Tengo que castigarlo. ¿Por qué? Porque está haciendo pecar a uno de mis hijos. ¿Y cómo te va a castigar? Sabrá el Señor cómo te va a ti a castigar. Pero te lo digo por experiencia, los castigos del Señor no son buenos. No son buenos, te lo digo por experiencia. Así que procura no ser castigado por él, examina tu vida. Mejor llévatela tranquila con tu papi, con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Mejor. Ahora, ¿qué va a pasar con los inconversos que hagan pecar a uno de sus hijos? Pues la condenación de los inconversos, ¿qué es? El infierno. Pero descansa en esto, hermano. Ve a Romanos 2:6. Descansa en esto. Romanos 2:6. Ve lo que dice Romanos 2:6. Dice así: el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Tú tranquilo. Romanos 2:6. Tú tranquilo. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú hiciste pecar a un hijo de Dios, el Señor tendrá tu recompensa para ti. Si un inconverso hizo pecar a un hijo de Dios, el Señor tendrá su recompensa para ellos. Tú tranquilo, el Señor va a tomar el control. Tú no te preocupes. Entonces, hasta este punto, el maestro les ha enseñado a los apóstoles las consecuencias de hacer pecar a uno de sus hijos, ¿cierto? Si tú haces pecar a uno de mis hijos, tendrás esta consecuencia. Pero ¿qué hay de las consecuencias de que uno de sus hijos viva voluntariamente en pecado? Primeramente el Señor dijo: ve lo que te puede ocurrir, ve mi advertencia de que tú hagas pecar a uno de mis hijos. Pero ¿qué consecuencias hay cuando tú mismo pecas contra Dios? Cuando tú mismo estás en pecado, ¿qué consecuencias hay para tu vida? Ve a nuestro texto base, Marcos capítulo 9, verso 43 al 47. Marcos capítulo 9, verso 43 al 47. Dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 9, verso 43 al 47. Dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno.
al fuego que no puede ser apagado. Verso 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora ustedes dirán, Sergio, ¿por qué en la lectura principal y en esta omitiste los versos 44 y 46? Muy simple, porque no se encuentran en los textos más antiguos. Los versos 44 y 46 no se encuentran en los textos más antiguos y ni en los más fidedignos, en los más fieles, y por lo tanto no se consideran canónicos. Por eso los omití. Ustedes los pueden tachar de su Biblia sin ningún problema. No se encuentran en los textos más antiguos, versos 44 y 46. Y de hecho no aporta nada a la idea. La idea está muy clara solamente con estos versos. Por eso aquellos lingüistas, aquellos estudiosos de la palabra de Dios, encargados de las traducciones, pues los ponen pues, por tradición. De hecho, muchas de sus Biblias ya los omiten. Me parece que la de Dios habla hoy, la nueva versión internacional, ya los omiten. Y si ustedes ven en su Reina Valera, a lo mejor hasta abajo hay una nota que dice, no se encuentran en los textos más antiguos o en los textos más fieles. Entonces, pues, simplemente por eso, como no los consideramos inspirados por Dios. Y por lo tanto, no hay que leerlos ni considerarlos. Entonces, una vez más, aquí tenemos a Jesús dando otra ilustración. Ya dejó al lado la ilustración del pequeñito, ya dejó al lado de la piedra de molino. Aquí empieza ya cambió un poco de tema, pero da otra ilustración en donde dice que si nuestra mano, tu pie u ojo te hace pecar, pecar, mejor es que lo cortes de tu cuerpo y así evites el infierno. Eso se resume en estos versículos. Esto es lo que se resume. Ahora, por favor, préstame atención. Estas no son palabras literales de Jesús, ¿eh? Jesús no está diciendo que nosotros cortemos nuestros miembros. Con todo respeto, a lo mejor tú tienes problemas de lujuria. Y la lujuria entra por los ojos. ¿Y tengo que sacarme los ojos para dejar de ser lujurioso? No. ¿Por qué? ¿Dónde nace el pecado? Del corazón, de la mente, no de tus miembros. No importa que te saquen los ojos, tú seguirás siendo lujurioso. O cualquier otro pecado, no importa si te cortas la mano, te cortas el pie y le echas la culpa a tu cuerpo, el pecado está dentro de tu corazón. Entonces, esta enseñanza no es literal. Lo que aquí está haciendo nuestro Señor Jesucristo es se le llama así, una hipérbole, es una exageración. Está exagerando sus palabras. ¿Qué es una hipérbole? Una idea exagerada con el fin de dar una ilustración. Es eso, una idea exagerada con el fin de dar una ilustración y así sea más intensa. Entonces ya puedes descansar. No te tienes que cortar tus pies, no tienes que sacar los ojos, no tienes que hacerle nada a tus manos, por supuesto. No estás obligado a cortártelos y tampoco el Señor quiere que te los cortes. Pero lejos de que este verso, como ya lo dije, signifique algo físico, sí tiene unas consecuencias espirituales. Les voy a parafrasear las palabras de Jesús, de estos versículos. Escuchen. Si hay un pecado en tu vida que mueve a tu cuerpo a pecar, ¿qué quiere decir esto? ¿Consumar el acto o tener malos pensamientos? Entonces, corta ese pecado desde la raíz, porque es mejor ir al cielo con todo tu cuerpo santo que ir al infierno con todo tu cuerpo lleno de pecado. Corta ese pecado de la raíz. Córtalo, eso que te hace pecar. Y estas palabras son una dura advertencia de Jesús a toda persona que se haga llamar cristiana y que sigue viviendo en su pecado. ¿Por qué? Porque no importa cuántos años tengas en una iglesia de sana doctrina, no importa cuántas horas ores a Dios, no importa cuánto tiempo le hayas dedicado a la lectura de la palabra de Dios o cuánto te dediques a ayudar a prójimo, todas estas son cosas buenas, todas estas son cosas que tenemos que seguir practicando, claro, pero no importa. El Señor dice clara y fuertemente
Si no eres capaz de cortar y desechar de tu vida ese pecado que tanto te gusta y tanto te da placer, entonces tu destino será el mismo que el de cualquier inconverso. ¿Cuál es? El infierno. El infierno. Ten en cuenta en su contexto, hermanos, Jesús a quién le está hablando. A los apóstoles. Jesús le está hablando a los apóstoles. Y a los apóstoles les dijo, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Y tú puedes decir, Sergio, eso a mí no me preocupa, ¿sabes? Yo soy un cristiano reformado y calvinista. Yo sé que creo con todo mi corazón que Jesús me salvó y que la salvación no es por obras, sino por la gracia y por medio de la fe. Por lo tanto, no importa lo que hago, deje de hacer con mi cuerpo. Yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo he sido salvo, he sido escogido. ¿Eso dice la Biblia? Hermano, si esta es tu forma de pensar, si crees que no es necesario dejar tu pecado para ir al cielo, entonces has de saber que estás equivocado. Solo estás citando estas verdades bíblicas para calmar tu culpa y justificar tu maldad y tu mala manera de vivir. Es cierto que Dios llama a sus escogidos y al mismo tiempo los predestina para salvación. Eso es realmente cierto. Dios llama y predestina a sus escogidos para salvación. Pero también es verdad que por medio de la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús, somos llamados a reino de Dios, pero ¿cómo? En santidad. En santidad. Ese mismo Dios que te llama, te elige, te predestina, también este mismo Dios te santifica, es decir, te limpia de todo pecado y al mismo tiempo coloca en tu corazón un deseo de no pecar y de seguir esa santidad a la cual fuiste llamada o llamado. Por lo tanto, un verdadero y genuino hijo de Dios busca dejar su pecado y busca seguir la voluntad de su Dios. Un genuino hijo de Dios siempre va a buscar dejar su pecado y nunca va a buscar aferrarse a ningún pecado. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Aquí les voy a dar 5 versículos para que no les quede duda de esta verdad. Segunda de Corintios 7, 1. Segunda de Corintios 7:1. Vean lo que dice. Así que, amados, Pablo se está refiriendo a cristianos, amados, se refiere a cristianos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Siguiente versículo, Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad, sin la cual, ¿qué? Nadie verá al Señor. Si no hay santidad en tu vida, ¿y cómo se consigue santidad en tu vida? Apartándote del pecado, tú no podrás ver a Dios, tú no podrás estar en su reino. Siguiente versículo, Romanos 6:22. Romanos 6:22.
Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. El fruto de tu vida tiene que ser la santificación. Cada vez que cualquier hombre te vea a ti, vea cómo hablas, cómo te diriges, cómo miras, cómo tocas, cómo caminas, tiene que ver en ti el fruto de ¿qué? De la santificación. Forzosamente. Siguiente, ahí está Gálatas 5:24. Ya está en la pantalla. Pero los que son de Cristo han que crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres realmente hijo de Dios, tú has crucificado tu carne, tú has hecho morir tu carne. Tú ya no vives para satisfacer tus deseos pecaminosos. Tú vives para satisfacer a tu Dios. Y Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9. Lo leo. Dice así la palabra de Dios. Escucha, esto dice Juan en su carta de blancos y negros, donde no hay intermedios. O eres de Dios o no eres de Dios. Esto dice Juan. El que practica el pecado es del diablo. El que practica, el que hace, el que vive en pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No es que no puedas pecar, es que va a haber más santidad en tu vida, que vas a aborrecer cada vez más el pecado y no vas a poder pecar, porque no vas a querer pecar. Entonces yo ya te mostré varios versículos donde se nos da cuenta que matar la carne y vivir en pecado es lo correcto, lo normal para los hijos de Dios, ¿no? Donde realmente Dios nos dice que si queremos conocerle, estar con Él, tenemos que practicar la santidad. Pero quizás a lo mejor tú digas, Sergio, es que no lo entiendes. Yo he intentado muchas veces dejar este pecado y no puedo. Dios me pide por un lado que si quiero estar con Él me santifique, pero este pecado que he luchado tantos años con Él, simplemente no lo puedo dejar, no puedo, lo he intentado, no puedo. Hermano, con todo mi amor en el corazón he de decirte que tú estás equivocado. Tienes una percepción errada del pecado. No es que no puedas dejarlo. Es que no quieres dejarlo. No quieres. ¿Cómo lo sabes? A ver, en el momento que crees en Cristo Jesús, ¿quién entra en tu corazón? La tercera persona de la Trinidad, el Señor Espíritu Santo. Y Él te dota, aunque parezca carismático, no me importa, Él te dota de poder para que tú puedas santificarte. No cualquier poder, tienes el poder de Dios dentro de ti. Y este poder de Dios está dentro de ti, ¿para qué? Para regenerarte, para cambiarte, para que empieces a buscar lo santo y empieces a odiar el pecado. ¿Quién puede más? ¿Dios o tu deseo? Aquí viene una cosa, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir, yo estoy contigo, tú tienes todo el poder, pero no te voy a obligar, no te voy a obligar. Entonces, tú no dejas tu pecado, no porque te falte poder. Lo tienes, ahí está Dios en ti, si eres un verdadero creyente. Es que tú no quieres. Hay un versículo que habla muy bien de esto. Ve conmigo a Génesis 37:4. Es un ejemplo muy bueno. Génesis 37:4. Génesis 37:4. Ve lo que dice. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, primeramente en el contexto de quién estamos viendo la vida de José, con su padre Jacobo, Israel, ¿no? Jacob, perdón, Israel. Entonces, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían
Y no podían, ¿qué? Hablarle pacíficamente. ¿No podían hablarle pacíficamente? ¿No podían? O sea, ¿se les había cortado la lengua se les había pegado al paladar, había algo que les impedía hablar pacíficamente a José. No podían, no querían. Ellos querían seguir odiando a su hermano. Así es el pecado en tu vida. No es que no puedas, es que no quieres. Es que no puedo perdonar a mi suegra, el ejemplo. No es que no puedas, es que no quieres. Es que no puedo dejar de tomar. Es que no es que no puedas, es que no quieres dejar de tomar. Es que no puedo dejar de tener estos ojos lujuriosos. No es que no puedas, es que no quieres y eres cristiano. Y así toda tu vida. Así toda tu vida. Es tu responsabilidad luchar contra el pecado. Es tu responsabilidad santificarte, hermano. ¿Por qué? Porque lo dijo el texto. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si no dejas de abrazar tu pecado, que tanto te hace feliz, entonces irás al infierno con todo y tu pecado. Y tal vez digas, pero la Biblia dice que los creyentes verdaderos no irán al infierno. Amén, amén. Qué bueno que tengas eso en tu mente, qué bueno que me digas, Sergio, la Biblia dice que los creyentes verdaderos no irán al infierno. Correcto, la Biblia enseña que el creyente verdadero nunca irá al infierno, pero también dice que el creyente verdadero vivirá en santidad y entrará en una pelea real que en contra de su pecado. Esto es lo que caracteriza a un creyente verdadero, la santidad, la lucha en contra de su pecado. Si tú no vives en santidad, si solo te justificas diciendo, estoy luchando, y tu lucha ya lleva muchos años en contra del mismo pecado y nunca lo dejas, sino que lo estás abrazando, tratándolo como tu mejor amigo, entonces yo ya no te digo hermano, te digo hombre, mujer, has de saber que probablemente tú no eres un creyente y vives engañado. Si esta es tu situación, de que te la has pasado luche contra el mismo pecado y nunca lo dejas, examínate, porque quizás no eres un creyente verdadero. ¿Cómo es esto posible? Hay un dicho que me gusta mucho. La evidencia de la salvación es la santificación. Apréndanselo, eso no está en la Biblia, pero es un dicho que resume verdades bíblicas. La evidencia de la salvación es la santificación. La evidencia que tú tienes para saber si eres salvo es tu vida consagrada, alejada del pecado, la santificación. Sergio, ¿cómo es posible que haya personas que vivan engañándose a sí mismas, creyendo que son salvas cuando realmente no lo son? Sí las hay, y las habrá en el día del juicio. Mateo 7, 21 al 23. Yo espero que tú no seas una de ellas. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Ve lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo mismo que vimos en la reflexión bíblica. El Señor quiere obediencia, mas no sacrificio. No importa que tú tengas los mejores dones, no importa que tú sirvas mucho en la iglesia, no importa lo mucho que ores, lo mucho que leas la Biblia. Si no dejas tu pecado, no importa que tú reconozcas a Cristo como Señor. No importa, si tú no haces la voluntad de Dios, como dice aquí, que es apartarte del pecado, vivir en santidad, no importa lo mucho que le sirvas, no vas a entrar al reino de Dios. Él ni te topa, Él no te conoce. Entonces, ¿todo este tiempo que estuviste en la iglesia fue pérdida de tiempo? Para ti sí, para el genuino creyente no, pero para ti sí. Si tú no quieres dejar el pecado, es una pérdida de tiempo que estés aquí.
Fíjense, yo quiero que volvamos a traer a la mente el contexto en las cuales fueron dichas estas palabras. Recordemos, ¿a quiénes les estaba hablando Jesús? A los 12 apóstoles. Y entre esos 12 apóstoles estaba ¿quién? Judas Iscariote. Escúchenme bien estas palabras. Judas Iscariote era un genuino discípulo de Cristo. ¿A qué me refiero? ¿Le seguía? Ajá, ¿sí? ¿Estaba en sus clases? Sí. ¿Le prestaba atención? También tenía un ministerio claro. Tenía el dinero, ¿cierto? O los dineros. Tenía un ministerio. Era un genuino discípulo. ¿Pero qué no era? No era un genuino creyente. No era un genuino creyente. Porque a la primera se dejó vencer por su pecado, que nunca lo combatió, y lo vendió por 30 monedas de plata. Aguas, aguas. Porque si aún en medio de los 12 hubo un falso creyente, aún aquí puede haber también un falso creyente. Un buen discípulo, nadie te quita eso. Pero un falso creyente, no vas a ir al cielo por ser un cristiano modelo. Vas a ir al cielo por ser un genuino hijo de Dios. Aquel que lo obedece, aquel que se santifica, aquel que deja su pecado. ¿Se dan cuenta? Esto no es cosa de risa. Esa es cosa seria, porque Jesucristo le está hablando a cristianos, le está hablando a gente que está con él. Te está hablando a ti. Regresemos a nuestro texto base. Es Marcos capítulo 9 y continuemos ahora en el verso 48. Vean cómo termina diciendo estas palabras nuestro Señor Jesús. Recuerda, anteriormente dijo que es necesario dejar que nuestros ojos, nuestros pies, nuestras manos, dejar todo nuestro pecado, porque de lo contrario iremos al infierno. Pero vean cómo describe el infierno nuestro Señor Jesús. Verso 48, Marcos 9, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Muchas personas tratan de sacar de contexto estas palabras y dicen, ¿quién sabe de dónde? El gusano quiere decir los remordimientos de la vida. Y el fuego quiere decir el tormento físico. ¿Dónde lo sacas, no? O sea, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Pues no. Pero, ¿qué está tratando de ilustrar el Señor? Recuerden, hasta ahorita el Señor está sacando ilustraciones. ¿De qué? De cosas cotidianas de la vida. ¿Para qué? Para enseñar grandes verdades del cielo. En tiempos de Jesús, había un lugar llamado el Jena, que era un basurero. Ahí aventaban los desechos, todos los desechos, basura, animales muertos. Entonces el Jena, como se aventaban los desechos, ¿cuál era la forma de deshacerte de los desechos? Pues quemándolos. Entonces, como había mucho cadáver, había gusanos comiéndose los cadáveres, en lo que los aventaban al fuego para que se fueran quemando. Literalmente, el Jena era un basurero donde el fuego nunca se apagaba. Jesucristo agarró esa ilustración que él vivía en este momento y dijo, ¿quieren tener una idea de cómo es el infierno? Vean el Jena, un lugar donde nunca se apaga. Escúchame, un lugar donde se tira la basura. El infierno, ¿qué es? Es un lugar de desecho. Es el basurero del universo. Solamente la escoria del universo. Los pecadores van a ir al infierno, donde el fuego nunca se va a acabar. Vayan conmigo, Hebreos 10, 26 al 31. Y esta es otra advertencia de aquellas personas que se hacen llamar cristianos y que no dejan su pecado. Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Vean lo que dice. Escuchen, este libro de Hebreos fue escrito para cristianos, ¿eh? Pon atención. Porque si pecáramos voluntariamente, escucha, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de Dios o de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues
Conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Esa es una advertencia. Si Cristo ya murió por ti, si la sangre de Cristo ya fue derramada, ¿por qué pecas? ¿Por qué pisoteas esa bendita sangre? ¿Por qué no has desechado ese pecado que tanto te ha atado por tantos años? ¿Por qué? Cuidado, porque ya no hay doble pago por tus pecados. Ya no lo va a haber. Tú puedes llegar al reino de Dios el día de juicio, entrando por las puertas del trono y decir, Cristo, Señor, yo te conozco, yo te serví. Pero cuando Cristo vea que toda tu vida te la pasaste abrazando tu pecado, Él va a tener suficiente evidencia para decir, no es cierto, ni me conoces, ni eres mi hijo, al infierno, porque menospreciaste mi sangre, menospreciaste mi sacrificio. Preferiste ir al infierno con tus dos ojos, con tus dos pies, con tus dos manos, antes de quitártelos y entrar al reino de los cielos. Preferiste que ese pecado se colgara de tu cuello, que fue tu roca, a deshacerte de él y estar conmigo en la gloria. Estas son palabras para cristianos, estas son palabras para gente que viene a la iglesia. Ahora, para terminar, nada más les pido 10 minutos más, hermanos, ya terminamos la hora, denme 10 minutos más. Quiero que veamos los dos últimos versículos. ¿Y por qué quiero que los veamos? Porque no me va a dar tiempo la siguiente semana, es muy poquito, si no lo hubiera cortado en dos, pero es muy poco. Vean lo que continúa diciendo Marcos capítulo 9, verso 49. Y en lo que ustedes lo buscan, hermanos, quiero decirles que estos dos últimos versos son textos difíciles. ¿Se acuerdan que les dije que la mayoría de la Biblia es muy comprensible? Cuando la Biblia dice no robes, es no robar. No adulteres, ¿cierto? Es muy simple. Bueno, pues aquí encontramos versos que no son simples, pero vamos a esforzarnos para interpretarlos a la luz de toda la palabra de Dios. Vean lo que dice Marcos capítulo 9, verso 49. El Señor cambia la idea. Aquí el Señor ya vuelve a cambiar la idea. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Le entendieron? Pues está algo difícil, ¿verdad? Pero con estas palabras, el Señor quiere traer a la memoria algo que los judíos, los apóstoles, vivían todo el tiempo. Dice, porque todos serán, ¿qué? Salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. El sacrificio en el templo de Dios era muy común en tiempos de los apóstoles. Y los sacrificios tenían que ser salados con sal. Ya les voy pasando los versículos, véanlo aquí. Vean, dice Levíticos 2:13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios, con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces, se está hablando de un sacrificio, ¿cierto? Porque el Señor está metiendo la sal y el sacrificio. Aquí vamos a ir uniendo las piezas. Se está hablando de un sacrificio. ¿Quién es el sacrificio? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Racional. Perfecto, ya tenemos la sal que habla de sacrificio, ya tenemos el sacrificio, que somos todos los cristianos, pero mencionan un fuego. ¿Qué quiere decir el fuego? Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego, ¿de qué? De prueba que os sobrevendrá, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Entonces, si la sal se refiere a sacrificio, el sacrificio somos los cristianos, y el fuego significa las pruebas que vienen a los cristianos, ¿qué es lo que le está enseñando Cristo a sus discípulos? Tendrán aflicción, tendrán pruebas por seguirme. Parte de ser el primero en el reino de Dios es vivir en prueba constante. Hermanos, yo te digo las mismas palabras que dice Pedro. Si tú eres un cristiano que busca la santidad, busca alejarte del pecado, busca seguir a Cristo con todo su corazón, que no te sorprendan los días de prueba. Son naturales, vendrán. Es necesario que tú experimentes pruebas de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tu cuerpo sea quemado en este mismo sacrificio de alabanzas a Dios en medio de la prueba. ¿Y qué es lo que hagas? Hecho a la imagen de Cristo Jesús. Para que cuando tú salgas victorioso de esta prueba, salgas a la imagen de Cristo Jesús. De hecho,
Si tú sigues leyendo Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 13, vean cómo dice la idea. Vamos a leerlos desde el verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino, en vez de sorprendernos, en vez de quejarnos, sino, ¿qué dice? Gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando tú eres probado en tu fe, cuando tú tienes alguna prueba siendo cristiano, ¿cuál tiene que ser tu actitud? Gózate en el Señor. Cuando por causa de dejar tu pecado vienen pruebas a tu vida, gózate en el Señor. Eso es lo que tienes que hacer y eso es lo que están llamados los apóstoles y nosotros a buscar si es que queremos ser los mayores en el reino de Dios. Verso 50, Marcos capítulo 9, verso 50. Otra vez el Señor vuelve a cambiar el tema. Otra vez el Señor, ¿por qué lo está haciendo? Bueno, son tips que el Señor nos da si es que queremos ser los mayores en el reino de Dios. Recuerden, esa es la enseñanza general. Ven lo que dice Marcos capítulo 9, verso 50. Cambia de tema. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Esto de sazonar, de que la sal pierda su sazón, nos recuerda otra enseñanza de Jesús. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cómo podemos entender esta enseñanza? Nosotros somos la sal de la tierra. La sal, ¿para qué se ocupaba en tiempos de Jesús? Se echaba en la comida para impedir la corrupción. Es como si hiciera cecina, para que la carne no se echara a perder más fácilmente, porque en aquel entonces no había refrigeradores que hacían que la podredumbre no avanzara, se les aventaba sal. Entonces la sal impedía la corrupción de la tierra. ¿Quiénes son la sal? Nosotros los cristianos. Entonces nosotros estamos encargados de impedir la corrupción de la tierra. ¿Cómo impediríamos la corrupción de la tierra nosotros los cristianos? ¿Cómo impedimos la corrupción dentro de la iglesia? Nosotros los cristianos. 2 puntos. Colosenses 3:16. Esto es importante. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. ¿Quieres impedir la corrupción en tu vida dentro de la iglesia? La palabra de Cristo tiene que abundar dentro de ti. ¿Qué es lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo? Es exactamente lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es echar fuera demonios, no es profetizar, es que la palabra de Cristo muere en ti. ¿Qué es esto? Conocerla, obedecerla. Pero también, ¿cómo puedes impedir la corrupción de este mundo y en tu vida? Ejercitando el fruto del Espíritu Santo, por medio de la santidad. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, tienes que ejercitar estos frutos, este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad contigo mismo. No, lo tienes que hacer con tus hermanos en Cristo. Lo tienes que hacer con tus hermanos en Cristo. Tú no necesitas ser paciente contigo mismo. Tú ya te eres muy paciente. Tú no necesitas amarte a ti. Tú ya te amas muchísimo. Fíjense, muchas veces el psicólogo, vas al psicólogo, es que mi muchachito, mi tesorito de 50 años no se ama. Está en depresión. Y el psicólogo dice, sí, está en depresión porque no se ama. La Biblia dice, no. Él está en depresión porque se ama mucho. ¿Está pensando tanto en sí mismo? Escucha. Está pensando tanto en sí mismo que como las cosas no le salen como él quiere, se deprime. Eso dice la Biblia. La depresión por uno mismo no existe. La depresión se da por pensar mucho en sí mismo. El humano ya se ama demasiado, muchísimo. Lo que Dios quiere es de que ese amor sea compartido con los demás. Por eso ir al psicólogo no es bueno, porque ellos siempre te van a dar consejos conforme al hombre, enfocados en ¿dónde? A la satisfacción del hombre. Pero Dios te da consejos, ¿para qué?
para glorificarlo a Él y en la glorificación a Él encontrar tu propia satisfacción. Entonces, ¿en dónde tienes que ejercer estos frutos? ¿A quién tienes que amar? ¿En quién te tienes que gozar? ¿En quién tienes que tener paz? ¿A quién le tienes que tener paciencia? ¿Con quién tienes que mostrar tu benignidad? Vean lo que dice, verso 50, Marcos 9, verso 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Si usted pierde la santidad que en su vida, ¿qué van a hacer? Tened sal en vosotros mismos, busquen la santidad ustedes mismos y tened paz ¿con quién? Los unos con los otros. ¿Se acuerdan por qué empezó la discusión? ¿Por qué el Señor les tuvo que enseñar a sus discípulos? Porque en el camino venían diciendo quién va a ser el mayor y se encontraban peleando. No había paz entre ellos. Y el Señor dice, ahora, les he enseñado todo esto, ¿para qué? Para que tengan paz entre ustedes, para que se lleven bien entre ustedes. Y así termina la enseñanza. ¿Quieres ser el mayor en el reino de Dios? Ten paz los unos con los otros. Ejercita el amor con tu hermano, ejercita el gozo con tu hermano, ejercita la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza con tu hermano. Si es que quieres ser el número uno en el reino de Dios. Así está. Por eso el Señor terminó así. Los encontré peleando, mis últimas palabras, tengan paz entre ustedes. No se peleen. Así tiene que ser el mayor en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Sazonado con sal, buscando la santidad. ¿Para qué? Para repartir esa santidad a sus hermanos en buenas obras. Yo espero que busques ser el primero en el reino de los cielos y primero de esta iglesia, porque así yo como tu pastor tengo asegurado que tú siempre seguirás a Cristo y no importa el pecado que quieras abrazar, tú siempre buscarás alejarlo de tu vida. En conclusión, hermanos, hay dos tipos de personas que después de escuchar esta congregación habrá. La primer tipo de persona será, Sergio, no creo que pueda perder mi salvación, voy a seguir con mi pecado, porque sé que Dios me ama mucho y cuando esté en su presencia, Él me va a perdonar. No te equivoques, no eres ni cristiano, te espera el infierno, pero también va a estar el segundo tipo de persona. Sergio, genuinamente yo estoy luchando contra mi pecado, genuinamente en ocasiones yo veo que no tengo las fuerzas necesarias y temo por mi vida. ¿Qué hago? Recuerda estas palabras, nada hay imposible para Dios, santifícate, busca al Señor, porque hay dos verdades, el infierno que le espera a esta persona que se hace llamar cristiana por no dejar su pecado es real y lo va a alcanzar, pero la ayuda de Dios que le promete a sus hijos, que realmente se esfuerzan, que realmente luchan, que realmente quieren la santidad, también es igual de verdadera. Y a estas personas el Señor hará lo necesario para llevarlas a su reino. Dios les bendiga, hermanos.